Hola, qué bueno poder tenerlos aquí, que puedan pasar por nuestro canal y que revisen. Y hoy tenemos una clase muy importante para ustedes. Hoy queremos hablar de algo que ha rondado durante siglos, no te imaginas cuánto tiempo, y es el don musical. La pregunta es, ¿tengo el don musical? Y después de esa pregunta, si tengo el don musical, ¿qué hago con ese don musical? O si no tengo el don musical, ¿puedo servirle a Dios con la música? ¿Puedo hacer música? ¿Puedo aprender música? Esa y muchas otras preguntas más vamos a resolver hoy en esta primera clase ministerial. Ok, para saber si tienes o no tienes el don musical o qué es el don musical, tenemos que hablar primero de lo que es la inteligencia musical. La inteligencia musical entra dentro de algo que estudió un señor llamado Howard Gardner, que habló de las inteligencias múltiples. Nosotros nos equivocamos cuando decimos que una persona es inteligente o no es inteligente. Realmente existen muchos tipos de inteligencia y las personas son inteligentes para alguna cosa o para otra cosa. Nadie es inteligente para todas las cosas y nadie es inteligente para ninguna cosa. Todos tenemos alguna u otra inteligencia desarrollada, algunas en más razón y otras en menos razón. Dentro de todos los modelos existe una inteligencia que se llama la inteligencia musical. Y la inteligencia musical se divide en tres partes: la parte rítmica, armónica y la parte melódica. La parte rítmica es la más fácil de todas, es sencillo identificarlo. Si cuando estás escuchando una canción golpeas una mesa o un tamborcito, entonces tienes inteligencia rítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que eres capaz de llevar el tiempo y el ritmo que se está llevando. No todo el mundo puede hacerlo, hay gente que no puede aplaudir en una canción a tiempo, siempre lo hacen fuera de tiempo. Esa persona tiene un problema con una inteligencia musical, en este caso rítmica. La otra es la parte melódica. La segunda inteligencia que poseemos es esta, la inteligencia melódica, porque desde niños nuestras madres nos están cantando y desarrollamos melodía. Melodías son notas sueltas, una nota después la otra. Si una persona es en primer lugar capaz de identificar si una nota es aguda o grave, entonces posee una inteligencia musical de carácter melódica. Pero hay personas que la tienen un poquito más desarrollada, son capaces de reconocer intervalos, que no es más que la distancia que existe entre dos notas. Son capaces de reconocer si una nota está o no está correcta. Y aún más avanzados, las personas que pueden decir esa nota es un do, un sol, un re o un mi. Sí existe y se les llama oído absoluto. Aquellas personas que son capaces de reconocer cualquier nota de la escala mayor y colocarla y saber el nombre de esa nota. La tercera inteligencia es la más compleja y normalmente tiene que estudiarse, aunque hay casos de personas que la tienen sin necesidad de estudiarse. Ya eso es un talento innato. La tercera inteligencia, en la que se subdivide la inteligencia musical, es la inteligencia armónica, es el oído armónico. La inteligencia musical armónica viene identificada a aquellas personas que pueden reconocer acordes. Esta es un poco más compleja y normalmente tiene que estudiarse para poder hacerlo, aunque todos podemos identificar si una canción tiene una armonía triste o una armonía alegre. Ya eso tiene que ver con los acordes. Si una persona identifica un tipo de acorde, ya por saber si es triste o alegre, es decir, si es menor o mayor, entonces ya sabemos que tienes algún rastro de inteligencia musical armónica. La inteligencia musical no solamente tiene que ver con los tres tipos de oído, que es el melódico, armónico y el rítmico, sino también tiene que ver con la capacidad kinestésica, es decir, física de tus manos, de tu cuerpo, de tocar un instrumento musical. Para tocar un instrumento musical no solamente tienes que tener el cerebro para que haga todas esas funciones, sino que también tu cuerpo tiene que tener esas capacidades. Es decir, si tú eres una persona kinestésica que a la hora de tocar un instrumento se te hace fácil desarrollar los movimientos que necesitas, también tienes una inteligencia musical, a pesar de que las otras tres que tengas no sean desarrolladas. Ok, ya hablamos entonces de lo que es la inteligencia musical. Ahora vamos a ver qué es el talento musical. El talento es una capacidad que viene en ti de manera innata, puede ser, o que también venga de manera contextual. ¿Qué es de manera innata? De manera innata quiere decir que tus padres te heredaron eso, tus papás te regalaron la capacidad cromosómica que tú tienes de desarrollar la inteligencia musical más fácil. Está demostrado que en nuestro ADN ya vienen ciertos cromosomas que son mucho más sencillos, más propensos para aprender música que
en unas personas más que en otras personas. Sí, es un tipo de ventaja. Ahora, la otra que nosotros tenemos es la ventaja contextual. Si una persona nace en un ambiente donde siempre hay música, donde todo el mundo está hablando de música, donde hay un cumpleaños y sacan las guitarras, sacan los teclados o pongan aunque sea un tambor y empiezan a hacer música, o cualquier evento que tengas está rodeado de música, tú tienes cierta facilidad y ventaja a la hora de aprender música, porque tu contexto gira en torno a la música y para ti habrá cierta ventaja, pero no solamente una ventaja de ese tipo, sino también ventaja social. Si en tu casa, en tu familia es bien visto el aprender música, tú inconscientemente vas a desarrollar la capacidad de estudiar música. Si en tu casa o familia está mal visto aprender música, pues te va a dar pena, te va a dar flojera aprender música porque otras personas no lo valoran. Éxodo 31, del 2 en adelante, dice: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte, para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajo. Esto que estamos viendo aquí son talentos. Dios le dio espíritu de sabiduría, inteligencia y ciencia a una familia en específico para desarrollar una actividad en específica. Ellos eran hábiles para lo que hoy en día llamamos orfebrería, trabajar el oro, la plata, el bronce y las piedras preciosas también. ¿Por qué le dio ese talento? Porque él tenía una razón específica para esa familia, para que ellos trabajaran en la edificación y en la construcción del tabernáculo. Entonces, estos talentos fueron dados por Dios, y ahí tenemos la tercera forma de recibir el talento. Ya vimos que una es porque tus padres te lo heredan, y por eso es que vemos que hay familias de músicos. El caso de Johann Sebastian Bach, uno de los primeros músicos cristianos que existió, toda su familia eran músicos y él heredó el talento de su familia. La segunda forma es por un talento contextual, por una ventaja contextual, es decir, tú te criaste en un ambiente donde hay bastante música y estás rodeado de música y estás rodeado de músicos. No solamente para estar rodeado en tu familia, todas las personas que crecimos en una iglesia, de alguna u otra manera, aunque sea de domingo a domingo, estabas escuchando música, y eso te da un talento contextual y cierta ventaja con respecto a otras personas. La tercera forma es cuando tienes un talento dado por Dios, como vimos en la Biblia ahorita, como ya vimos en el versículo que estudiamos ahorita. Esas personas tenían un talento específico para hacer una labor específica. Ya vimos que hay talentos dados por Dios. Ahora, vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Don es el sinónimo de la palabra regalo. Y los dones son dados por Dios. Los dones son 100% espirituales y no son para la misma persona. Dios los da con un propósito en específico. Son diferentes a talentos. Y de hecho, los dones que Dios da son espirituales. Si nosotros vemos, vamos a la Biblia, Romanos 12:6 dice: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslos conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. En ninguno de esos dones tú vas a ver que dice el don de cantar, o el don de tocar música, o de dirigir, o el don de grabar, o el don de... No, todos los dones que están hablando ahí son espirituales. Y de hecho los dones en ese caso son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y mostrar misericordia. En 1 Corintios 12:8 dice: a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otros dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar las lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. En este caso vemos otro juego, otro set de dones que Dios da, y son diferentes para cada persona, pero todos los dones que vemos aquí son espirituales, no son dones materiales. Ahora, todos estos dones que estamos viendo aquí no son para uno mismo, son para edificación del pueblo de Cristo. Ahora vamos a ver un versículo que lo complementa todo. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios dio dones a todos los hombres. Nuestros dones son diferentes, cada quien tiene un don de parte de Dios, pero nuestros dones son diferentes porque Dios tiene una función para cada persona en el reino de Dios. Y el don que Dios te dio espiritual es muy distinto del don de la música. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos el don de la música, tienes un talento para la música, pero el don de la música es un regalo que Dios te dio para que hagas tu obra y para que edifiques a otras personas. El don no es para ti, por lo tanto tú no puedes gloriarte ni jactarte del don porque es un regalo que Dios te da para servir y atender a otras personas. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver el talento y el don? El talento y el don trabajan juntos para que logres hacer el trabajo para el que Dios te llamó. Dios, por alguna razón, tienes el talento, bien sea porque tienes una carga, bien sea porque lo heredaste de tus padres, bien sea porque contextualmente te criaste en un ambiente favoreciente para eso, pero también puede ser porque Dios te dio un talento. Ahora, eso trabaja en conjunto con el don que Dios te dio para que hagas la función que tiene. Hay un caso bien específico en la Biblia que es el de David. David, cuando Saúl tenía un demonio que venía y lo atormentaba, cuando Saúl había un espíritu malo que venía y lo atormentaba, David tocaba el arpa y el demonio se iba. ¿Qué era la ejecución del arpa? El talento musical que tenía David y que había perfeccionado cuando estaba cuidando las ovejas, pero había un don espiritual que hacía que el demonio se fuera. Si tú eres el mejor músico del mundo, nunca vas a ocasionar que un demonio se vaya, a menos que tengas un don espiritual en el que Dios diga, por medio de su música va a haber liberación. Tu música tiene una función específica, que es para una labor que tú tienes en el reino del Señor. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pero mis papás no son músicos, yo no heredé el talento de la música. Bueno, mis papás no son músicos, yo no heredé el talento de la música. Segundo, yo no me crié en un ambiente que hubiera música rodeado todo el tiempo y no sé si Dios me dio el talento. Ahora, yo te voy a decir algo. Ageo dice que Dios pondrá su voluntad en nosotros. Dice, sube al monte, busca madera y edifícame una casa y yo pondré mi voluntad en ti. Si tú has sentido el deseo de aprender música, el deseo de estudiar un instrumento musical, está la voluntad de Dios en tu vida, porque Dios quiere usarte para algo en específico o para alguien en específico. Y tienes el talento. Si tú sientes esa curiosidad por un instrumento musical, sientes el apego y el cariño hacia un instrumento, créeme que no vale de nada que tengas o no tengas el talento musical, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú puedes aprenderlo. Además, el ser humano es el ser más extenso e inteligente que existe y somos capaces de aprender cualquier disciplina. Ahora te hablo como músico o como profesor de música. Cualquiera de las habilidades musicales que necesitas para un instrumento musical se puede desarrollar, se puede estudiar. Con disciplina, con esfuerzo, tú puedes desarrollar cualquier habilidad musical. Cierto, tal vez se te haga más difícil que aquellas personas que tienen el talento, pero eso no quiere decir que sea imposible. Quiere decir que tienes que trabajar un poco más de los demás. Me pongo como ejemplo. En muchísimas cosas yo no tenía las ventajas musicales ni el desarrollo musical. Aunque mis padres son músicos, no tenía muchas cosas las ventajas y sentí que a veces se me era imposible aprender a tocar el piano. Hasta que estudié y tuve disciplina y esfuerzo. Al principio fue muy duro, fue muy difícil estudiar, pero con los años me di cuenta que se me hacía cada vez más fácil porque iba ganando cada día más desarrollo musical y más inteligencia musical. ¿Qué es lo que te tengo que decir? Si tienes el talento o no tienes el talento, realmente no hace la diferencia. Capacítate y desarrollate, porque he visto mucha gente que pareciera no tener el talento y que con mucho esfuerzo y disciplina lograron hacer mejores que aquellos que lo tenían. Y he visto muchas personas que tienen el talento musical pero que lo han desperdiciado porque nunca lo desarrollaron. Mi consejo, prueba, capacítate, esfuérzate, sé el mejor. Y si aún después de capacitarte y estudiar no has podido con el instrumento,
sabes que Dios te está haciendo algo contigo y va a hacer algo a través de ti. Chao.